Esta pandemia, que son los que están literalmente arriesgando la vida día a día, y por otra parte también una situación compleja que nos toca como país, no como solamente como Chile, aislado del mundo, sino que en la región en general. Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, son países donde hay diferencias sociales muy grandes y por lo mismo también el nivel de hacinamiento es grave, porque las personas no pueden establecer este espaciamiento que hay físico. Vamos a conversar a propósito de estas cifras que son graves: 806 muertos en total, 77.961 casos lamentablemente. Nuestro doctor, amigo de la casa ya, que nos contiene, nos ayuda y nos explica de forma didáctica, Felipe Rivera, doctor broncopulmonar de la Universidad de Chile. Gracias por estar nuevamente con nosotros, doctor. También María Angélica Baeza, presidenta del Colegio de Enfermeras. Gracias por estar con nosotros, María Angélica. Enfermeras y enfermeros. Así es. Que hay muchos también en las UCI de nuestro país. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, bueno. Buenos días, Macarena. Buenos días, Humberto. Bueno, yo quisiera partir con María Angélica. A propósito de lo que reconoce el ministro Mañalich, dice que hay un quiebre emocional, que ya todo el personal de salud está en su límite, muchas veces arriesgándose ellos, arriesgando a su familia, no viendo a sus hijos durante muchos días y al límite del agotamiento. ¿Cómo ha visto usted a sus enfermeros y enfermeras? Macarena, buenos días. Mira, primero que nada, saludar a mis colegas y a todo el personal de salud en este día, un reconocimiento especial para ellos, como tú bien lo planteas. Son quienes están hoy día sosteniendo esta grave situación a nivel de los establecimientos hospitalarios y también en la atención primaria. Nosotros hemos recibido por reporte a través de nuestros regionales que efectivamente los niveles de estrés laboral, de carga laboral hoy día están al máximo. También situaciones que tienen que ver con familias, ¿no? Situaciones familiares donde han estado enfermeros y enfermeras, han tenido que tomar decisiones importantes como alejarse de su familia para poder protegerlos, y eso genera un nivel de estrés, digamos, desde lo emocional bastante alto, donde también digamos, suma a lo que significa hoy día la incertidumbre de estar en una situación de alto contagio, trabajando horas y turnos bastante extensos también. Estamos hablando de turnos de lo que tenemos referencia de 24 horas, sí. Donde significa estar, digamos, en vigilia, ¿no? Durante esas horas, y claramente va contra toda la naturaleza, digamos, de cómo nosotros debemos respetar los ciclos de sueño y descanso. Entonces, todo eso, digamos, se conjuga para generar una situación de alta preocupación. Y fíjate que yo te voy a mencionar, nosotros lamentablemente no hemos tenido toda la información necesaria para ir apoyando a nuestras enfermeras, y es por eso que nosotros hemos ido desarrollando algunas consultas a las enfermeras en el ámbito público-privado y también en la atención primaria, que recientemente la procesamos, y es alarmante que en esta consulta el 63,7% de las enfermeras declaran no tener ningún programa ni apoyo de salud mental. Y eso es un tema Angélica, que yo creo que es necesario trabajarlo. Salud mental, dígame. Y también voy a pasar al doctor Rivera, preparación incluso médica para, por ejemplo, atender las camas UCI. Vamos a revisar juntos un titular que le queríamos mostrar, que tiene que ver con cómo hay reconversión de camas, ¿no? Señor director, si usted me ayuda, y que tiene que ver también con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Hospital El Carmen de Maipú, donde algunos funcionarios, incluso que estaban cumpliendo cuarentena preventiva, han tenido que volver al trabajo. ¿Por qué? Porque cuando se abre una nueva UCI o tenemos camas con respiradores artificiales, hay que tener todo un equipo médico que pueda resguardar esos ventiladores, no es llegar y conectarlos. Y eso hace muy compleja la situación. ¿Cómo usted ve el panorama de Chile respecto a lo que acaba de decir, por ejemplo, el ministro Mañalich? A ver, es importante lo que usted dice. Cuando armamos una nueva cama de UCI, le colocamos una camita, le colocamos monitores, le colocamos un ventilador, y nos falta el personal que está preparado. Por la parte de los médicos, gracias a Dios en nuestro país, los médicos intensivistas
son muy eficientes. Pero también hay otro grupo médico que se llaman los internistas, que dentro de la beca de medicina interna, después de haberse recibido, son 3 años, muchos hacen después 2 años más cardiología, respiratorio, gastroenterología. Pero dentro de la beca de medicina existe la pasada por intensivo y existen muchos cursos que dotan de una base muy estructural, muy bien estructurada, que gracias a una serie de cursos, avances y acompañar a un intensivista más viejo ha permitido que se amplíe. Nosotros, por ejemplo, tenemos anestesistas, cardiólogos y una serie y otros médicos que están apoyándole en la medicina intensiva, broncopulmonares, por supuesto, y por lo tanto se ha funcionado extraordinariamente bien, además con el apoyo de auxiliares, de enfermeras y todo un equipo. Por lo tanto, hasta este momento eso ha suplido con creces lo que hace falta. Yo creo que todavía no estamos en un sistema de colapso, todavía no estamos diciendo esta es la última cama, pero tal como lo dijo el ministro, si seguimos con esta tendencia que la gente no cumple las indicaciones, sigue haciendo fiestas, sigue saliendo a las calles, sigue incumpliendo, como le dice este estudio internacional, la cosa se ve muy fea, no por culpa del estamento gubernamental, no por culpa de los médicos, no por falta de camas en forma absoluta, sino que es proporcional a la gente que se va a enfermar. María Angélica, usted daba cuenta del nivel de trabajo, de estrés que están sometidos enfermeros y enfermeras a lo largo del país. Ayer uno de nuestros entrevistados nos decía que está ocurriendo una situación, querría corroborarlo con usted, respecto a los que trabajan en el sistema público, que no estarían recibiendo el pago de sus horas extras, al menos no todos ellos. No sé si tiene conocimiento usted de esa situación. También recibimos información así como usted la tiene, extraoficial de algunos regionales, enfermeros que han reportado que no se han cancelado, digamos, sus honorarios. Y eso me imagino que es un tema que la autoridad del ministerio tendrá que cautelar que eso se cumpla, porque eso deben haber contratos y que deben estar ahí sujetos, digamos, a ese cumplimiento. Claro, porque si además del riesgo están sometidos a un estrés económico, eso es doblemente preocupante. Doctor Rivera, a mí hay un tema que me tiene complicada. Esto es que todos los días, cuando entregan el informe por parte del ministerio, terminan de decir el número de fallecidos y agregan la frase de que la gran mayoría de ellos era mayor de 70 años y tenía enfermedades de base. Y eso me hace ruido por 2 razones. Una, porque a pesar de que tengan más de 70 años y tengan enfermedades de base, no tenían por qué morir. Igualmente, el coronavirus se los lleva antes de tiempo. Y segundo, porque el ministro se queja de que en nuestro país hay poco cumplimiento de las cuarentenas, de los cordones sanitarios, y tiene razón. A lo mejor hemos sido más irresponsables, pero si todo el día nos están diciendo que los que se mueren son los viejos, los que se mueren son los enfermos, la gente joven y sana, ¿por qué razón le va a tener miedo a esta enfermedad y va a querer cuidarse o cuidar a los otros? Hay un egoísmo que se incentiva o se exacerba con esto de recalcar todos los días que los muertos son las personas adultos mayores y los enfermos. Además, no es real, porque tenemos mucha gente conocida y cercana que es joven y que no tenía enfermos y que lo está pasando muy mal con el coronavirus. O sea, usted ha dicho 2 verdades absolutas. Evidentemente, cada vez que escuchamos las cifras, escuchamos números, murieron 40 muertos, estamos lamentablemente casi normalizando esto. Y mucha gente dice, murieron 40, murieron 30, y no se dan cuenta que detrás de cada uno de esos que se mueren hay una familia. Por otro lado, por la experiencia personal y por la estadística, uno ve que hay gente muy joven, gravísimo, y si bien es cierto, a lo mejor no se mueren, pasan 3, 4 semanas en UCI con un sufrimiento de la familia y todo el resto que lo acompaña. Eso es terriblemente fuerte. Y lo más importante, la patología y la coprobabilidad en nuestro país es muy alta. Ya la gente después de los 40 años tiene un índice de obesidad muy alto, un índice de hipertensión muy alto, un índice de tabaquismo muy alto. Todas aquellas patologías que pueden exacerbar y hacer más frecuente la letalidad o muerte, ¿no es cierto? O la estadía prolongada. No hay que olvidarse que cuando el ministro dice que la letalidad es muy baja, un 1%, que significa que dice, que si yo me enfermo, tengo apenas 1 de cada 100 de morirse, no hay que olvidarse que hay otro porcentaje importante que va a estar en una cama de UCI, intubado, absolutamente desconectado de su familia, absolutamente con su madre, su padre o su abuelo, o al revés, sus hijos, sus nietos, que van a estar absolutamente desconectados y no saben muy poco por qué. A pesar que
Cada uno de nosotros, los médicos intensivos, los tratantes, tratamos de hablar con la familia, no podemos hablar con todos, hablamos con uno solo. Entonces es un sufrimiento muy grande. Entonces nadie está exento de morirse, nadie está exento de enfermarse y nadie está exento de matar a un familiar, a un amigo. Por lo tanto, no pensemos que eso no va a ocurrir, no pensemos que es una cifra, no le quitemos la importancia. La importancia es que la gente siga en las calles a pesar de la cuarentena, no guarde el aislamiento y no cumple las indicaciones. Y por otra parte, el Estado de Chile tiene también una obligación que parece ser que no la ha cumplido, que es la fiscalización. Y de alguna manera, escuchábamos el otro día que hasta una avioneta salió y la CGC, o sea, esta que se dedica a la cuestión civil de navegación, ni siquiera tenía idea aparentemente, porque aquí, tal como decía un locutor de radio, aquí en Chile parece que esta entidad no tiene que mirar para los cielos para saber si anda un avión, porque no tiene idea quiénes vuelan ni quiénes no. Y siguen habiendo estas cosas cuando ya ha habido tanto escándalo con 7 helicópteros, una avioneta, etcétera. Y eso a todo nivel. Entonces, por lo tanto, mientras no se cumplan las cosas, mientras no se fiscalice y mientras no se dé la real importancia a cada una de nuestras muertes, porque son nuestras muertes, nadie sobra en Chile. No sobra un hipertenso, ni siquiera una paciente con cáncer sobra, por tanto que se muera es una tragedia. Doctor, entonces, respecto a la situación que estamos viendo, la realidad que acabamos de escuchar de los 77.961 casos que lamentablemente crecen día a día, le quiero hacer la pregunta que aparece en la pantalla: ¿cuántos meses usted cree que debería durar el confinamiento en nuestro país? Y si además es necesario o urge extenderlo a otras regiones. A ver, ojalá yo tuviera la bola de cristal, pero la manera de acabar con esta pandemia es que salga la vacuna, eso es indudable. Todo el resto de las cosas nos van a enlentecer, disminuir, aplacar, acotar un poco la cosa grande. Pero por mientras tenemos alguna herramienta. Primero, aislar a todos, por lo tanto, hacer los test que más podamos. Aislar a los contactos y aislar a los enfermos. Segundo, cumplir las cuarentenas. Los países que han hecho cuarentenas férreas, categóricas, cerradas, vigiladas, son los que han tenido mucho éxito. ¿Y endurecer las penas, doctor? Porque si bien estamos en cuarentena total en la región metropolitana o en gran parte, no se cumple a rajatabla, como usted mismo dice. ¿Hay que endurecer las penas, por ejemplo? O sea, hay que endurecer la fiscalización para que la gente sienta que lo están vigilando. O sea, aquí en Chile ya no sirve seguir apelando a la conciencia social, porque hay gente, la gran mayoría lo cumple, que basta que 1, 2, 3, 4 no lo cumplan para que contagien en forma multiplicadora a varias personas. Doctor, lo voy a interrumpir brevemente. Vamos a volver con usted. Nos tenemos que ir a una pausa muy cortita. Son las 11 de la mañana con 49 minutos. Nos acompaña el doctor Felipe Rivera, también la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros, María Angélica. La necesidad quizá de extender la cuarentena y de ampliar las cuarentenas, no solamente a estas comunas de la región metropolitana, sino también hay quienes están diciendo que lo hagamos también hacia la quinta región, que esto del traslado entre la quinta y la región metropolitana nos tiene muy complicados. Y quería preguntárselo por la ocupación de camas, porque también entiendo que en toda la quinta región, en realidad en toda la zona central, también en Rancagua estaban con una ocupación muy a tope. Correcto, o sea, sabemos que la cuarentena es como la última medida que hay que hacer porque tiene externalidades negativas tan serias como lo que se está viendo de gente que a veces con razón, a veces sin razón y muchas veces con razón empieza a alegar porque no le llegan los suministros que necesita. Eso es cierto, crea problemas, falta de alimentos de la gente, etcétera. Pero es la única medida que si la gente no hace caso, vemos que este último fin de semana se devolvieron 2.000 y tantos autos y eso es inconcebible. Entonces, por lo tanto, si usted me pregunta a mí, tanto por la ocupación de cama, por la probabilidad de infectar una zona que todavía tiene baja incidencia de enfermedad, por esta globalización interprovincial o interregional que está habiendo a pesar de la cuarentena, yo creo que hay que dictar una cuarentena mucho más prolongada y mucho más extensa e intensa de lo que se está haciendo ahora, si es que las cosas no se mejoran. ¿Por qué? Porque todavía estamos viendo una gran cantidad de enfermos y vamos a seguir viendo una gran sobrecarga de camas. Entienda que cuando vemos 4.000 y tanto, tenemos
tenemos por lo mínimo un 5%, 3 a 5% de probabilidad de gente que va a estar en ventilación mecánica en una unidad de tratamiento intensivo. Y eso si sigue así todos los días, por más que coloquemos cama en el techo, no nos van a alcanzar, porque todavía hay enfermos que ocupan la cama 10 días, 15 días y no están desocupando cama. Si ustedes suman los respiradores todos los días, a pesar que se traen más, siguen iguales o disminuyendo. Por lo tanto, la gente no entiende, la gente tiene que entender cómo no es posible que si no se cuidan ellos, no cuiden al prójimo. Cuidemos nuestro país va a ir a la quiebra, va a ir a una cosa intensa y extensa por muchos años si esto no tratamos de disminuirlo, no acabarlo, no va a poder. Vamos a tener mucho tiempo, ondas e infecciones comunitarias, pero lo podemos disminuir haciendo las cosas bien y la gente no lo está haciendo y hay otras personas que tampoco les falta un poquito de punch todavía. Doctor, estaba revisando hoy día una nota que aparece en La Tercera, donde los expertos sostienen que la cuarentena, diferenciemos cuarentena de confinamiento, que la cuarentena total en la región metropolitana al menos debería durar 2 semanas más, vale decir completar el mes al menos, dependiendo de los casos. Pero hablando del confinamiento, y esto es lo que las personas se preguntan también, usted como experto, también probablemente después extendemos esto a María Angélica para que nos respondan, ¿cuánto tiempo debería durar el confinamiento? Vale decir, las familias en la casa, que los niños no vuelvan al colegio, que los jóvenes no retornen a las universidades, por ejemplo, a los institutos, etcétera, etcétera. ¿Y para qué hablar de la entretención? Por ejemplo, volver a un cine, a un restaurante. ¿Este año usted cree que se podrá? Antes decíamos mayo, junio, tratábamos de apretar las cifras, pero hoy la verdad es que la incertidumbre es total. A ver, lo que pasa es que ahí hay que hacer un análisis un poquito más estricto, porque Chile no es Santiago. Chile no es la región metropolitana. Claro. Hay sectores en los cuales probablemente vamos a poder hacer eso antes. Hay sectores incluso en la región metropolitana arreglándose la situación un poco, que esperamos que sea 4 o 6 semanas más, ¿no es cierto? Dando una cifra muy audaz por parte mía. Va a haber sectores que van a poder rápidamente llegar a una nueva normalidad, pero otros no. ¿Por qué? Porque va a depender de la infraestructura que tenga. Hablemos de colegios. En un colegio, ¿usted cree que todos los colegios pueden distanciar a los niños con 1 metro de distancia? ¿Es factible que todos los colegios puedan dividir algunos lunes, miércoles y viernes o otro en la mañana, en la tarde? Es imposible. O sea, tenemos un Chile distinto hacia el lado del barrio alto, un Chile distinto hacia los barrios más populares. Pero eso mismo, un doctor, perdón que le interrumpa, a las provincias. ¿No sería incentivar también la discriminación, por ejemplo, si en los sectores donde sí se pudiera hacer, se retornara a clases en perjuicio de los que no pudieran, por ejemplo? ¿No sería mejor una medida totalitaria donde dice, bueno, probablemente este año tengamos que darlo por perdido o tratar de retomar en los últimos meses y continuar en el verano? ¿Cómo lo ve usted? No, lo que pasa es lo siguiente, cuando tenemos obligatoriamente que tratar de volver en algún momento de a poquitito a lo normal, y eso puede significar también un incentivo para que la gente haga las cosas bien y para que los gobiernos locales traten de aumentar, y esto va a significar una gran inversión económica para dotar a la igualdad y volver a este concepto que todavía no hace tanta falta en Chile, que es la equidad. Tenemos que llegar a que más o menos seamos todos iguales, más o menos hayan colegios tan buenos, tan diversos, tan espaciosos, tanto espacio verde como hay en todos los lados de Santiago. O sea, tenemos que llegar a eso, pero tampoco podemos mantener a una parte de la población de provincia o de Santiago que podría teóricamente empezar con una vía más normal en desmedro de otra, porque también existe, ¿no es cierto?, lo que se llama la posibilidad de movilización. El metro, por ejemplo, es una de las formas más democráticas de hacer que la gente vaya de un lado para otro. Por lo tanto, vamos a tener que hacerlo con mucho cuidado. Probablemente cuando volvamos, vamos a tener que volver con mascarilla, con distancia social, con lavado de manos, cosas que no estamos haciendo. ¿Doctor? Yo me impacté con la noticia, nadie se lava las manos aquí en este país, o sí, poca gente. Ese era el estudio al que hacía referencia el ministro. Y lo otro que dijo el ministro a propósito de esto del regreso de algunos colegios, si tienen que volver todos juntos, esperamos a que estén todos juntos o van volviendo los que estén en sectores con menos contagio. El ministro hizo alusión, por ejemplo, a Aysén. Dijo, ¿por qué en Aysén, que no hay contagio, los niños no están yendo al colegio? Y se están perdiendo no solo de estudiar, sino de la alimentación que les da ahí la Junaed. ¿Por qué no buscamos estas localidades donde hay pocos contagios y empezamos de a poco a que esos niños empiecen a tener su educación? ¿Para que los vamos a dejar atrás en espera de que, por ejemplo, los niños de Santiago, de localidades con más contagios, estén listos? ¿Usted está de acuerdo con eso? Que tendría que ser paulatino y en algunos lugares a lo mejor ya podría haber algunos niños que estén regresando. Me refiero a esos lugares en regiones más aislados donde ni siquiera hay un contagiado.
Yo quiero ser bien claro y concreto mi opinión. Aquí en la región metropolitana no están dadas las condiciones para pensar en normalidad todavía. Nos falta mucho. Punto. Hay sectores en nuestro país que probablemente ya a lo mejor dentro de las próximas 2-3 semanas podrían estar pensando en organizar. Ninguna vuelta a normalidad va a ser inmediata, va a ser paulatina, progresiva. Fue cuando en un programa de televisión me preguntaron, yo dije, ¿por qué no vemos lo que pasa en Europa antes? Veamos, esperemos 2-3 semanas. No se esperó, ¿no es cierto? Y ver ustedes lo que pasó. No fue la única causa, ni mucho menos. Pero apresurarnos puede ser un error tremendo. Y lamentablemente estos errores no se pueden desenterrar, si eso es lo que pasa. Pero en algún momento tenemos que pensarlo. Si yo no me cierro a la posibilidad que en algún momento tenemos que volver, no tenemos que esperar que no haya ningún contagiado para que volver a la normalidad, porque eso va a ser imposible, toda vez que mientras no haya vacuna va a haber siempre enfermos, porque lo que es peor, en ese estudio que con algunos problemas estadísticos que buscaron inmunidad en la gente, por lo menos anticuerpos, todavía las personas que circundan nuestra población, ¿no es cierto?, tienen baja cantidad de anticuerpos desde el punto de vista de personas. Por lo tanto, hay mucha gente susceptible. Por lo tanto, la probabilidad de que hayan olas y brotes todavía es muy alto. Ahora, interesante tomar quizás las determinaciones a nivel regional. Doctor, lo estamos conversando aquí, una confusión entre la vaca y yo que estábamos hablando recién en pantalla. Claro, al parecer, lo que tú me entendiste más que yo decía como en el país completo. No, sería nivelar para abajo, ¿no? Lo que yo decía era... En la región metropolitana, y también ahí yo estoy en la línea de lo que dice el doctor, es definitivamente no estamos en condiciones. Y sí me parecería, para aclararlo, una discriminación que, por ejemplo, es evidente, y no tapemos el sol con un dedo, es evidente que el distanciamiento físico que pueda tener un estudiante, un colegio particular pagado, para poner un cliché, pero en Vitacura es distinto al que tenga un niño en la comuna de La Granja, por ejemplo. Porque lamentablemente tenemos una sociedad desigual. Entonces, ahí sí sería desnivelar si es que algunos pudieran volver, otros no. Pero sí, tomando lo que dice la Maca, y ahí sí estoy de acuerdo, doctor, tampoco uno puede cerrar el año probablemente, y por eso también le preguntamos a usted como experto, si es que en Aysén, por ejemplo, efectivamente no ha habido ningún contagio y son casos más pequeños, regionales, quizás podría ser que vayamos también testeando, sirve como una prueba, quizás. Claro, no? Como dice el doctor, yo creo que va a tener que ser paulatino. Ahora, hay un tema, doctor, que me preocupa, y es que vamos atrasados en las cifras. En las cifras no están reflejando lo que ocurre hoy, sino que las cifras reflejan las medidas que tomamos hace una semana, 10 días, porque la persona se contagia, uno se demora unos días en tener síntomas, otros días más en que le den el resultado del test. Entonces, todavía no estamos viendo los efectos de la cuarentena y todavía no hemos alcanzado este llamado pic, recién cuando empiecen a bajar los casos. Eso me preocupa, eso es lo que me preocupa, que podríamos todavía estar viendo en los próximos días un aumento y quizás no del número de casos, pero sí de los casos graves. Porque usted nos puede explicar mejor qué es broncopulmonar y qué es su expertise. ¿Por qué esta enfermedad te pega más fuerte a los 7 o 10 días? ¿Qué es lo que pasa en ese momento, que es cuando la gente cae en la UCI? A ver, para que ocurra la enfermedad, primero tiene que haber la llegada de este virus al individuo, a la gente. Esto se llama primero periodo de incubación, en el cual, antes que empiecen los síntomas y del momento que entra el virus, pensemos en el aparato respiratorio, que es la forma más frecuente de entrar. En esos 4 o 5 días aproximadamente que se demora, puede ser tan corto como 2, ¿no? El virus empieza a luchar contra el sistema defensivo. Si el sistema defensivo es extraordinariamente bueno, el paciente no tiene enfermedad. Y eso ocurre con el 80-85% de la gente, o una enfermedad muy leve. Cuando el virus empieza a multiplicarse, significa destrucción celular. ¿Por qué? Porque llega a la célula, se mete con esta antenita, se mete en la célula, engaña al sistema que produce proteínas y le hace producir las proteínas de su propio yo, el virus, a la célula. Entonces la célula empieza a multiplicar miles de hijitos de virus. La célula estalla, revienta y así el ciclo se multiplica. Y puede en un día producir 100.000 virus, ¿no es cierto?, cada una de las células infectadas. Por lo tanto, en ese proceso de varios días empieza el fenómeno inflamatorio, es decir, el cuerpo empieza a producir ataque contra estos virus y estas células que están infectadas. Significa llegada de otras células que tratan de comerse a las células infectadas y sistema inflamatorio que se llaman citoquinas, una enzima que tratan de destruir a todo este fenómeno que está ocurriendo en el virus.
este fenómeno inflamatorio, esta llegada a estas células asesinas que se llaman, producen un hecatombe. Es como cuando usted encuentra soldados enemigos y le tira una bomba atómica. La bomba atómica mata a los enemigos, pero también mata a todo lo que está alrededor. Entonces, en algunos pacientes, esta respuesta inflamatoria es tan gigante por el ataque del virus tan grande y por su sistema inmunitario desregulado, que no tenemos muy claro por qué, se produce este incendio y esta inflamación en los pulmones produce destrucción de alvéolos, que son las células que respiran, inflamación, llegada de líquidos, se tapan los alvéolos y produce la insuficiencia respiratoria porque el pulmón es incapaz de hacer lo que tiene que hacer, captar oxígeno en la atmósfera y botar monóxido de carbono. Por eso hay que meterle oxígeno a como dé lugar. María Angélica, también para conversar contigo y que nos puedas ayudar como experta. Hemos visto síntomas tan distintos. En un principio decíamos, bueno, el dolor de cabeza, la fiebre, más de 37 grados, luego los temblores o el cansancio de los músculos. Se sumó a eso la falta de gusto y olfato, cefalea, dolor de garganta, diarrea en algunos casos. Hoy día incluso vemos que informes internacionales nos dicen que dificultades para caminar y hablar. O sea, la verdad es que esto afecciones en la piel, multisistémico completamente. Uno ya no sabe cualquier síntoma. Hoy día, si alguien se siente mal, para hacerla más corta, si alguien se siente mal de verdad y siente algún síntoma, desde dolor de garganta hasta diarrea, uno dice, chuta, esto puede ser coronavirus, digamos. O sea, la verdad es que yo creo que nos pasa a todos los días. Uno se despierta, te duele un poco la cabeza y dice, chuta, parece que tengo. Hay una atención, una doble atención a todos estos síntomas que uno está sintiendo. Y la trazabilidad se disparó, entonces ya no sabemos de dónde puede venir. Pues desde agarrar algo, qué sé yo, un plato de comida hasta tocar una superficie, digamos, ¿no? María Angélica. Mira, yo creo que aquí hay algo que faltó desde el principio y que fue la educación a la población. Todo lo que es prevención y promoción. Escuchaba atentamente lo que decía el doctor Rivera desde la sintomatología, desde el comportamiento, pero quizá, y esto que también se ha dicho, ¿cierto?, del mal comportamiento que tienen los chilenos respecto a aceptar o cumplir indicaciones, tiene que ver también con la cultura nuestra, pero si se hubiese desarrollado una campaña de prevención y promoción desde el principio, preparando a la población frente a un problema de salud que no se conoce bien, como aquí tú bien lo planteabas, ¿no?, que tiene unas variables síntomas hoy día, probablemente el comportamiento de la población habría sido otro. Cuando se sensibiliza a la población frente a un problema que les va a afectar y que les va a generar algún grado de alguna consecuencia, la población responde. Y esto tiene que ver con una educación previa que se debiera haber hecho, porque lo más probable es que las medidas que después se adoptó la autoridad de salud, como el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de mascarilla, evitar estar en lugares con mucha gente, probablemente esto lo podría haber recibido de una forma distinta. Lo otro, los mensajes equívocos, o sea, cuando yo digo que vamos a volver a una nueva normalidad, mira lo que pasó. O sea, todos entendieron que se podía seguir funcionando normalmente y aumentó, ¿cierto?, sustancialmente el contagio. Hoy día, si tú me preguntas, y como lo han dicho acá, si estamos en condiciones de poder volver a recuperar, ¿cierto?, esta normalidad, yo creo que no están dadas las condiciones hoy día, así como está el alto tasa de contagio, ¿cierto? Hoy día tenemos hospitales que están al borde de la demanda, o sea, de poder responder a la atención de salud de la población, y eso hace, ¿cierto?, que redoblemos los esfuerzos por que la gente cumpla estas mínimas medidas preventivas. Cuando miramos la experiencia internacional y vimos las noticias de España, China, ¿cierto?, lo más efectivo para ellos fue el distanciamiento físico y el estar confinados en la casa quienes podían.
entendemos que no todos pueden, pero los que pueden, en lo posible, ¿cierto?, estar en su casa, porque es lo que más me va a proteger de estar en contacto con otros, ¿ya? Sí, y por eso creo que esto debieran ser, digamos, una medida muy estricta. Sí, es que usted hace referencia a algo que me ha llamado mucho la atención y que quería conversar con el doctor, y que tiene que ver con esto de la carga viral. Porque uno dice, ¿por qué a algunos les pega tan fuerte el coronavirus y a otros no? El mismo doctor decía, algunos con su solo sistema inmunológico salen solitos, hay asintomáticos, lo tenemos aquí, el ejemplo lo tenemos aquí en el mismo programa. La Monse, que es positivo, no tiene ni un síntoma. Claro. Y Julio César, antes incluso de ser positivo, dijo, esto es coronavirus sin lugar a duda, con fiebre, dolor de cuerpo, todos los síntomas. Yo quería preguntarle, doctor, ¿cuánto tiene que ver con esto que se habla de la carga viral y cómo evita uno que esa carga viral sea alta? Por ejemplo, si tiene un contagiado cerca de la casa o dentro de la casa, ¿hay alguna forma de evitar eso o no tiene nada que ver? A ver, antes de contestar la pregunta, me gustaría dar una pequeña aclaración. Estoy muy de acuerdo con lo que dice la señorita enfermera, pero también no hay que menospreciar a la gente en Chile que necesite que se le enseñe. Yo creo que también hay una carga importante de lo que es del crédito en la autoridad. Ustedes vieron la última estadística, que la gente no creía nada, y lo único que hemos avanzado un poco son los médicos, que la gente ha tenido un poquito mayor de credibilidad, y eso también conlleva desobediencia. Bueno, pasando a la respuesta a su pregunta, la carga viral, hay dos tipos de carga viral que son importantes. Una es la carga viral que está en el ambiente. Eso significa, mientras más individuos estén cerca del posible contagio, o mientras la persona que a uno lo puede contagiar tenga una gran cantidad de virus, la carga viral posible de recibir es muy alta. Pero la más importante también es la carga viral que tiene el paciente dentro de su cuerpo. En la medida que la respuesta inmunológica, llámese defensas, actúe más rápido, la cantidad de virus que se logra multiplicar es mucho menor. Pero si las respuestas inespecíficas, que son aquellas que son innatas, que son desde el nacimiento la tenemos, que las células dicen, esta cosa no soy yo, no es de mi cuerpo, hay que atacarlo, mientras más rápido actúen, no logran que los virus no crezcan, no se multipliquen, porque la defensa específica, aquella que va contra el virus ya específica, el virus coronavirus, SARS-CoV-2, se demora en producirse aproximadamente 10 días, 7 para adelante, que son la inmunoglobulina y las células sensibilizadas. Entonces, en ese tiempo, la cantidad de virus puede crecer tanto que se hace imposible defenderse. Y contra toda enfermedad hay lo que se llama huésped, que somos nosotros. Somos los pacientes que tenemos una enfermedad, que frente a una misma cantidad de virus, algunos responden más, otros menos. ¿Y de qué depende? ¿Es suerte nomás, doctor? Hay una cosa genética y las comorbilidades. Y lamentablemente los chiles tienen muchas comorbilidades. Cigarrillo, obesidad, hipertensión, cardiopatía, sedentarismo, etcétera, etcétera. Y todas esas conllevan fenómeno inflamatorio de base o respuesta inmune, respuesta defensiva de mala calidad. Por lo tanto, dos cosas. Cantidad de virus del ambiente, ejemplo, nosotros los médicos que estamos dentro de un ambiente, en la UTI, en la UCI, con hartos virus, hartos pacientes que están tosiendo, etcétera, por eso tenemos que andar protegidos, y la carga viral propia de cada uno que nos puede, ¿no es cierto?, avasallar nuestras defensas. Doctor, y si bien no se ha encontrado la cura todavía, ¿es posible mejorar esta respuesta defensiva? Hay muchos que son tajantes, no va a servir tomarse una vitamina C y vamos a curar el coronavirus, pero de todas maneras, si una persona, entre comillas, tiene un cuidado, un autocuidado prolongado en el tiempo, con una buena alimentación o tener elementos ricos en vitaminas, etcétera, etcétera, ¿puede ayudar a nuestro sistema inmunológico o definitivamente no? A ver, las respuestas categóricas siempre tienen un error. Nosotros no sabemos todo, pero por eso le pregunté si podían. Que para eso, lo que está probado es que aquella persona que se alimenta bien, que hace ejercicio, está en buen estado de salud psíquico, mental y social, su mecanismo defensivo es mejor. Por lo tanto, si un paciente tiene déficit nutricional porque tiene diarreas crónicas, porque tiene una pancreatitis, porque se alimenta mal, y eso no es muy infrecuente aquí en Chile, ¿no es cierto? Se alimenta mal el que no tiene para comer y aquel que come pura sanguchito y cosas en las comidas rápidas. Esa paciente va a necesitar probablemente algún tipo de vitamina, pero eso va a depender de cuánto déficit tenga, porque no es instantáneo. O sea, no saca nada con masticar 1 kilo de vitamina C porque no le va a servir. O sea, la vitamina C no es un medicamento que sirva, pero sí el zinc, el vitamina C puede servir para el aparato inmunológico, aquellos pacientes que tienen
tienen déficit, y no todos tienen déficit, sino que tienen otras cosas que son déficit porque son obesos, porque son hipertensos, porque son cardiópatas, porque toman drogas inmunosupresoras. Por lo tanto, para tener bueno el sistema inmunitario es comer comer normal. Estar tranquilo desde el punto de vista psíquico, tan difícil en esta época. Estar tranquilo desde el punto de vista social, porque la salud es una cosa que va más allá de tener o no una enfermedad. Es una condición que está determinada por no tener enfermedad ni en la mente, ni en el corazón, ni en lo que nos rodea. Doctor María Angélica, hemos visto